Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Bueno, vamos a ir con nuestra clase de patología. Hoy vamos a tocar el tema de las patologías comunes en estructuras metálicas, de edificaciones, arquitectónicas, por supuesto. Hoy en día ya está muy en boga las construcciones metálicas en arquitectura, sobre todo para las torres de departamentos o de locales de oficina o de salones comerciales, hecho con estructuras metálicas. A partir de hace más o menos 10 años, en nuestro país, por el abaratamiento de las materias primas metálicas, se están utilizando con mucho más frecuencia las construcciones de estructuras metálicas. Por supuesto que el hormigón armado, pretensado, postezado, que sigue siendo los mayores trabajos que se ejecutan en relación a las edificaciones. Pero ya el avance de las estructuras metálicas cada vez se nota, es notoria y creo que va a seguir increciendo, como dicen los italianos. Por supuesto que hay países que las construcciones metálicas son superiores a las construcciones de hormigón armado. Tal el caso de los Estados Unidos, sobre todo en la zona de Nueva York, que las construcciones de edificios prácticamente en un 80, cerca de los 90% de las torres son construidas con estructuras metálicas. Bueno, en este caso vamos a tratar de que sea algo light lo de hoy y es nada más que hice este resumen que espero que sea del agrado de ustedes, un poco denso, ya, pero lo importante es que tengan unos conceptos al respecto. Y bueno, como le digo, acá dice los 5 tipos fundamentales que se pueden considerar como tipos y causas de daños o deterioros en edificaciones de estructuras metálicas. Podemos clasificarlas en corrosión, como su nombre dice, sobre todo la oxidación que se presentan en los aceros, que es notorio a veces. eh, es algo que hay que tratar de evitar que suceda. Y bueno, para eso hay que protegerlo al material. Eso lo vamos a ver más adelante, poco a poco. Otra cosa es la erosión por abrasión, que generalmente los materiales expuestos en la intemperie por el viento y por la llegada de la arena con gran fuerza, se produce erosión por abrasión. La lluvia también puede ser causante, la lluvia ácida sobre todo. En fin, bueno, eso también lo van a ver con mayor detenimiento un poquito más adelante. Juego de uniones. Juego de uniones se refieren a las uniones son, como su nombre dice, donde se unen un elemento con otro. Y generalmente eso puede estar unido en forma de soldada. O sea que hoy en día la soldadura es lo que más se usa, la soldadura eléctrica, o por algo voltaico que le llaman. Pero también se siguen usando las uniones atornilladas y las uniones roblonadas. Las roblonadas son las que se utilizan los remaches. Algunos de ustedes habrán escuchado la palabra remache, que se usaba muchísimo años anteriores. Hoy en día se sigue usando, ¿eh? Inclusive las torres más modernas que se construyen hoy en día en Nueva York, se sigue usando los roblones. También los tornillos y por supuesto la soldadura eléctrica que le está desplazando poco a poco a los otros tipos de uniones. Bueno, pero cada tipo de unión es importante para una determinada función y para un determinado destino. Por eso que también el calculista o el arquitecto tiene que fijarse en qué tipo de unión va a utilizar en un determinado momento y para un determinado proyecto. Bueno, el juego de uniones se refiere a que con el tiempo estas uniones se pueden aflojar, empiezan a jugar y entonces ya puede llegar a producir rotura o rotura por fatiga. Fatiga en este caso se denomina a un proceso de sube y baja, como se dice, o de tratar de doblar de un lado y doblar del otro lado, doblar de un lado, doblar. O sea, que como si fuera que se dobla algo y se retrocede.
Se dobla. Es como sucede con un alambre que uno lo dobla, se va calentando y se rompe. O sea que va perdiendo su resistencia y llega a romperse. Eso sucede con todos los materiales, no tan solo con el acero. Entonces, por fatiga, o sea que la deformación que sufre por su uso hace que el material con el tiempo entre en fatiga y se produzca su rotura o su colapso. Ese también es todo un tema. Eh, bueno, por eso habla ahí el efecto de la fatiga, ahí más abajo, que justamente es lo que ya recién les expliqué a ustedes, que podíamos hacerlo con analogía con un alambre que al doblar continuamente llega un momento en que el material ya no resiste esa fricción molecular interna del material y hace que se desprendan esas moléculas una de otra y produzca su rotura. Bueno, el, otro tipo de daño es el efecto del impacto, o sea, de los choques, de los golpes. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, todos estos tipos de situaciones se pueden evitar si se hace un buen proyecto, si se hace un buen cálculo y sobre todo si el material que vamos a utilizar ha sido probado para el efecto, o sea que se le ha hecho los ensayos previos. Porque después de hacer los ensayos después, ya que encontramos todos rotos, es nada más que para buscar la causa de su patología, ¿verdad? Pero lo ideal sería encontrar materiales adecuados para la construcción. Y los ensayos que generalmente se hacen en el acero son muy parecidos, prácticamente son los mismos que se hacen en el hormigón. Entonces acá ya no vamos a repetir esos ensayos de ultrasonido, de compresión, flexión, tracción, todo lo que se le hace, el retiro de testigo que luego se lleva al laboratorio para probarlo, todo ese tipo de cosas. Rayos X inclusive se hace acá con los materiales. También un líquido penetrante que le dicen para verificar la profundidad de grieta. Hay una serie de ensayos. Ensayo de impacto, justamente hay un ensayo que tipo martillo que se hace, una especie de péndulo de choque que se hace con el material para verificar su resistencia al impacto. Bueno, ese tipo de cosas no vamos a repetir en este tema porque son muy parecidos a los que ya vimos con el tema del hormigón y se realizan más o menos en forma similar y lo que se buscan a través de esos cálculos son prácticamente la resistencia, la durabilidad, el, la calidad del material, etcétera, etcétera. Bueno, la forma de expresión de lesión en estructuras metálicas, dice. Entonces ya estuvimos hablando de la corrosión, que más bien la corrosión, su forma de expresarse generalmente a través del óxido. Eh, bueno, y se puede producir por filtración, humedad, aparición de grietas, etcétera, etcétera, etcétera. Está el tema de la carbonatación también que hablamos cuando estuvimos viendo hormigón. Y bueno, en realidad que la corrosión por carbonatación puede suceder también, porque la carbonatación en realidad sucede dentro del hormigón, pero ¿se acuerdan con el cambio de pH? Eso, el hidróxido va perdiendo su fuerza y se carbonata toda la masa alrededor del metal, o sea, de la varilla de hierro. Entonces, en ese caso, se produce alteraciones del volumen del hormigón y producen huecos o grietas. Y al aparecer esos huecos o grietas, penetra el aire, penetra la humedad y entonces se puede corroer el material. Por eso que también está muy ligado la corrosión con el proceso de carbonatación, en el caso de hormigón armado. En el caso de estructura metálica, generalmente la corrosión es porque no está bien protegida el material. Bueno, léanlo y acá se explica, es bastante entendible. Si no entienden algunas cosas, entren en Google y busquen. Hay demasiado tema al respecto. Por eso que yo hice este resumen donde abarca prácticamente todo lo que podemos ver en patología. La deformabilidad se refiere a las flechas, deformaciones, acortamiento, alargamiento, flechas, como le dije, que puede producir en el elemento estructural. Eso es generalmente por malos cálculos. El calculista no dimensionó muy bien el material, por eso se produce. O si no, por efecto del calor, excesivo calor que no se tuvo en cuenta tampoco. Y una serie de cosas que puede producir la deformabilidad. Y también con el tiempo, la fatiga puede producir deformabilidad.
Y eso también hay que tratar de solucionar con tiempo para que no se llegue a romper. Y ahí entra el tema de los refuerzos. Hay que reforzar el material o hay que cambiar por uno nuevo. Eso lo vamos a ver más adelante también. O sea, más abajo está explicado eso. La deformación y flexibilidad se expresan, dice, en exceso de flechas, justamente lo que le dije, las vibraciones, o sea que el paso, por ejemplo, de si la edificación está muy cerca del paso de los trenes o de un alto tránsito del edificio, vibra. Y eso también puede producir deformación a través del tiempo. El pandeo local quiere decir también cuando los perfiles o los elementos estructurales no fueron bien diseñados. El pandeo, cuando tiene una esbeltez muy elevada con respecto a su sección transversal. Entonces se puede producir pandeo y eso hay que tratar de evitar también. Bueno, entonces, este tipo de cosas, lean lo que acá está bien explicadito, por lo menos se entienden. Acá también habla de los roblonados, atornillados, qué pasa y qué pasa con la soldadura. En cuanto a la soldadura, hay que tener en cuenta que la soldadura también tiene su forma de hacerlo y generalmente está normalizado por las normas de construcción. Hay que ver el espesor de la soldadura, cuántos milímetros hay que darle en los cordones de soldadura, qué tipo de electrodo hay que utilizar para que salga bien el trabajo. Todo ese tipo de cosas están normalizadas, o sea que no van a tener problemas porque si los personales están trabajando, ya conocen las normas, saben qué tipo de materiales tienen que usar para la soldadura. Bueno, en cuanto al deterioro, estudio, diagnóstico y qué sé yo, lean lo que acá está espectacular, o sea que se entiende por lo menos. Hay que ver también de que cuando pasa un determinado tiempo hay que hacerle mantenimiento al edificio, hay que revisar si las pinturas, todo eso están bien, las protecciones que se han hecho, si la deformabilidad no es muy elevada y todo. Entonces es cuestión de hacerle algunos retoques de mantenimiento para que se siga utilizando, o sea que todavía no compromete, digamos, la estabilidad del edificio. Entonces en ese caso, tranquilo, pa, como se dice, y hay que seguir nada más que con pequeño mantenimiento y eso es cuando ya de entrada el proyecto está bien ejecutado y la elección de los materiales son los adecuados, está bien dimensionado, la mano de obra, o sea, la tecnología que ustedes contrataron para que construya el edificio, es una buena contratación, o sea, son gente que realmente manejan, entonces no creo que vayan a tener mucho problema. Las estructuras metálicas son muy nobles, o sea que es muy difícil, igual que el hormigón armado también si está bien ejecutado es muy noble. Y ustedes saben que la vida útil es muy elevada, igual que estos materiales metálicos. Lo único, digamos, que tiene en contra los materiales metálicos es la posibilidad de incendio. Por eso que hay que, en este tipo de construcciones, la prevención de incendio es fundamental, porque el acero se deforma muy rápidamente con el calor, con la elevación de temperatura. Y entonces, al deformarse, produce tensiones internas y tensiones que trabajan contra el otro elemento cercano y producen deformaciones muy grandes que pueden producir ruptura, deformabilidades ya, como se dice, eternas, o sea que ya no son provisorias que vuelven a recuperar, sino que ya se producen deformaciones permanentes. Ese tipo de cosas es lo que hay que tratar de tener en cuenta en el tema de incendio. Bueno, después vienen las protecciones paliativas que le llaman, que son unas protecciones que hay que hacerlo cada tanto, protecciones internas, que le dicen protecciones externas. Externas es la que vemos siempre. Las internas, bueno, las internas es cuando hay fisura y ese tipo de cosas que hay que tratar de ver. No se puede ver desde afuera a veces, pero con los elementos actuales de ensayos se pueden descubrir y hay que tratar de rellenar esas fisuras de alguna manera, ya sea con soldadura o con un material epoxídico, o sea, con epoxi. Hay muchísimas técnicas hoy en día, o sea, que no se preocupen por ese lado, que siempre se solucionan los problemas, ¿verdad? Pero hay que tratar de evitar. En cuanto a la protección externa, lo que más ustedes van a ver que son los revestimientos a través de pintura, por ejemplo, está el esmalte vítreo y las aplicaciones de pintura. Ahí hay algunas consideraciones que hay que tener en cuenta, que ahí están escritos, léanlo para que puedan ver de qué se trata. Las pinturas que se aplican en el acero suelen dividirse en dos clases, las pinturas no pigmentadas y las pigmentadas. Y ahí hablan de cada uno de ellos.
y para qué sirve. Generalmente las pigmentadas, que son los barnices, laca, aceites secantes, son lo que se utilizan para sobre la base de la pintura para que ya tenga una especie de protección, una primera protección. Luego hay unos recubrimientos pigmentados que se llaman imprimadores y lacas de acabado y que se emplea generalmente para darle ya la terminación, una terminación brillante, una terminación bien protegida, etcétera, etcétera. Bueno, efecto barrera. El efecto barrera significa que hay que ponerle ciertos recubrimientos para bien ligante, algo que se pegue bien al material. Y hoy en día están en el mercado las resinas epoxídicas, o sea, los epoxis, o polímeros también que le llaman, que son muy buenos. Y generalmente se usa eso para barrera, para que no le entre el agua y no le entre, sobre todo el agua, que es lo más perjudicial, la parte de agua de lluvia o agua de distinta naturaleza que puede producir la oxidación o la corrosión. Entonces, ese efecto barrera generalmente son materiales que dejan pasar un poco los vapores. Eso sí, no impide el paso del vapor, pero le hace más difícil también para que entre el aire. Esos son los efectos barrera que le llaman. En fin, entonces más acá abajo te habla también de cómo generalmente se intervienen. Hay una capa inicial, una capa intermedia y una capa final. Léanlo que ahí se explica más o menos. Y en cada capa, más o menos qué tipo de material es importante ponerlo. Esto es para proteger. Estamos hablando de prevenciones. Pero también hay momentos que cuando encontramos material muy deteriorado hay que arreglarlo. Ahí ya no hay pintura que hay que hacer, hay que arreglar y después recién volver a pintar. De nuevo. Bueno, después sigue hablando acá de las protecciones, la base de pintura de acero, habla de la pintura al aceite, en qué momento se puede usar las alquídicas y las vinílicas. Estas vinílicas son las que muy comunes en nuestros medios y sobre todo en las construcciones eh, que se realiza acá en Paraguay. Y bueno, es muy bueno porque en Paraguay llueve mucho, entonces está en contacto con el agua de lluvia siempre. Estas pinturas son buenas para resistir el agua dulce, pero también hay algunos que vienen reforzados para agua de mar. Bueno, acá en nuestro medio no hay mar, ¿verdad? Pero hay zonas salinas, por ejemplo en la zona del Chaco, donde sí se puede usar muy bien. Y acá en la zona oriental, región oriental, hay también lugares donde hay presencia de materiales salinos. Entonces, en esos lugares es importante la utilización de estas pinturas vinílicas. Bueno, eliminación de agentes de corrosión. ¿Cómo eliminar la corrosión? Generalmente es limpiándolo, ¿verdad? Es sacando el óxido. Y ese óxido se puede limpiar con querosén, con nafta, qué sé yo. Y después, una vez se seca, se pule, se limpia y se vuelve a repintar. El tema es que no vuelva a aparecer esas corrosiones y a tiempo, no esperar que la corrosión sea muy avanzada. Entonces, en ese caso, hay que sustituir el material o cambiar por otro o rellenarlo con más material, que no es muy recomendable. Lo importante siempre es cambiarlo, cambiar la parte muy deteriorada. Bueno, los ambientes agresivos te hablan. Gracias a Dios, o gracias a la tecnología también, a la ciencia, que hoy en día hay demasiados materiales muy buenos, sobre todo las pinturas epoxídicas, y que vienen preparados para que se pueda usar con un determinado espesor. Por ejemplo, vienen en micrones. Micrones es la milésima parte del milímetro, como ustedes ven, son capitas muy finas. Pero pintándolo una, dos, tres, cuatro veces, entonces alcanza la cantidad de micrones recomendada por el fabricante. Y depende de ese grosor de micrón que se le pone para un determinado uso. Por ejemplo, los tanques de agua necesitan una protección superior porque va a estar mucho tiempo utilizándose, y va a estar lleno de agua que cambia de temperatura, que está en movimiento por el viento, por el bamboleo que puede tener el tanque, pequeña, imperceptible, pero que hay, de que las hay. Entonces hay que protegerlo a esos materiales metálicos. Bueno, entonces acá te habla de medianamente agresivo y después te habla de ambientes neutros, que son lo que generalmente es el ambiente de una vivienda económica o de construcciones menores.
En este caso ahí te dice qué tipo de material conviene utilizar, etcétera, etcétera. Bueno, consolidación de la estructura, habla acá. ¿Qué se tiene en cuenta acá? Consolidación externa, la limpieza. La limpieza también se puede hacer con soplete, perdón, sí, la limpieza con llama, que es la de soplete de oxiacetileno, que son, algunos que conocen de soldadura saben que es la soldadura autógena. Con eso también se puede limpiar con la alta temperatura, sacar las costras, eso que aparecen en los materiales a través del tiempo. Pero lo que más se usa en nuestro medio es el por chorro de arena, chorro abrasivo que le dicen, con limpieza con arena, con aire comprimido. Y también después, una vez que le pasa vapor, vapor de agua y algún disolvente, y se deja el material prácticamente en un color determinado. A veces se deja el color gris o a veces se llega a un color blanco. Ese ya es cuando la limpieza se hace a fondo. Bueno, entonces este tipo de cosas también quiero que lo lean para que vean más o menos de qué se trata. Después también la limpieza se puede hacer con emulsiones tipo jabón, jabones especiales por supuesto. Vienen algunos disolventes ácidos, eh, y también disolventes orgánicos que hoy en día son muy utilizados. O sea, que son esos disolventes orgánicos son los que provienen de la industria petroquímica, o sea que derivados de hidrocarburos. Y son los que más se utilizan para la limpieza. Viene a través del decapado orgánico que le dicen, bueno, ya lo van a ver a eso cómo se hace. Eh, Cuando generalmente se hacen los tanques que están muy sucios en el fondo. Bueno, tratamiento de conversión química, también, como ustedes ven, acá hay varias situaciones. Yo no quiero que lo sepan de memoria, pero por lo menos para que tengan una idea de qué es lo que se hace para tratar este tipo de estructura. Después vienen los refuerzos, que generalmente es lo que hacemos cuando encontramos que está muy deteriorado. Y los refuerzos pueden ser refuerzo más bien es cuando le agregamos cosas para reforzar el material. No vamos a cambiar, no vamos a sustituir, va a estar ahí el material. Solamente que se deformó o vemos que aparte de deformación hay cierta rotura, aparición de grieta. Entonces lo primero que se hace en este caso es apuntalar. Siempre antes de hacer un refuerzo o un cambio, por supuesto, si vamos a hacer un cambio del elemento, hay que apuntalar en las zonas, en los alrededores, para que pueda sostener lo que ese elemento estaba sosteniendo para poder cambiar. Pero si no lo vamos a cambiar, igual tenemos que apuntalar ese elemento justamente porque ya se está deformando y ya se está agrietando y qué sé yo. Entonces hay que reforzarlo. Se resuelva con soldadura. Está lo que se llama platabanda, que son como planchuelas grandes que se utilizan en los lugares donde más se producen las deformaciones, donde más está apareciendo grieta y ese tipo de cosas. Entonces, estas platabandas son muy, muy importantes su uso cuando vamos a reforzar un elemento. Y se hace a través de soldaduras. A veces también se puede atornillar o rublonar, pero generalmente hoy en día se suelda para darle mayor resistencia a esa estructura que está con problemas. Y después hay que, en el momento de cambiar, como le dije, siempre el apuntalamiento. Hoy en día, aparte de los puntales ya saben que son unas columnitas que se ponen debajo del elemento, eso viene en tipo telescópico, se puede enroscar o subir hacia arriba y colocarle unos travesaños, o sea que ¿cómo se dice? Unas varillas para que ya no baje, para que no descienda. Entonces ya podemos poner bien asegurado al elemento. Hoy en día también se usan los gatos hidráulicos, que entonces se coloca debajo del elemento y se hace funcionar el gato de tal manera que pueda llevarlo a la posición que debería tener y dejarlo bien nivelado. O sea que recupera, digamos, y una vez que recupera, entonces ahí se refuerza el material. Eso se puede hacer cuando se va a hacer el refuerzo. Y cuando se va a hacer los cambios, también, en este caso, se puede colocar puntales en los alrededores del elemento que vamos a cambiar y también se puede usar los gatos para sostener
el elemento que está apoyado arriba del elemento que nosotros queremos cambiar. No sé si me entienden. Bueno, todo eso tipo de cosas hay que tener mucho cuidado para hacerlo. Se necesita gente que tiene experiencia y tiene que estar siempre o un ingeniero o un arquitecto ahí presente cuando se hace eso. Bueno, y en fin, acá habla un poco de todos los elementos que se puede usar para cambiar y los soportes, etcétera, etcétera, que lo van a leer. Como le digo, no hace falta que lo lean de memoria, sino que leanlo de una manera que puedan entenderlo y que pueda tenerlo en cuenta para una eventual situación cuando les llegue a tocar. Entonces ya ustedes saben de que hay que tener en cuenta ciertas cosas y vuelvan a leer o este material o un material similar, ¿verdad? Hoy en día en YouTube inclusive hay videos que hablan y que explican un poco de la situación y en Google van a encontrar muchísimo material que les va a ayudar. Bueno chicos, va acompañado con algunas preguntitas que tiene que ver con este material y si no encuentran en este material, búsquenlo en Google, en Google. O remítanse a la, ¿cómo se dice? A la bibliografía que también creo que les di al comienzo de año. Bueno chicos, éxitos y espero que respondan las preguntas.